Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Vayan abriendo sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 1. Repito, y si no está acá atrás también. Primera de Juan, capítulo 1. Cuando lo tienen todos, me dicen amén y comenzamos. Dice la palabra de Dios. El título de este pasaje dice la palabra de vida. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta acá la palabra de Dios en esta tarde. Esta carta que le escribe el apóstol Juan a la iglesia, la voy a dividir en dos partes. La primera parte, como dice el título, ¿no? La palabra de vida. En esta primera parte el apóstol le escribe a la iglesia, exalta y engrandece la persona de Cristo, ¿no? Porque fíjense que en el primer párrafo dice lo que era desde el principio. Recuerden que el apóstol había escrito estas tres cartas, había escrito el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis. Y tiene una cierta similitud el principio del Evangelio con esta primer parte. Les invito a que abran sus Biblias para ver. Fíjense que dice el verbo hecho carne. Es un versículo que lo sabemos mucho de memoria, ¿no? En el principio dice era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Fíjense que en este primer pasaje tiene una cierta similitud en las palabras y en la intención que tiene el apóstol. El apóstol quiere, nuevamente digo, exaltar, engrandecer la persona de Cristo, porque bueno, ese verbo que era con Dios, como dice en el Evangelio, que era Dios, amén, se hizo carne y ellos lo vieron. El apóstol quería transmitir en este pequeños versículos, en estos párrafos, lo grande
la magnificencia del Señor Jesucristo hecho carne. Era el Verbo, era Dios mismo hecho carne. Y dicen que ellos lo vieron, lo oyeron. Dice, y hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Lo que quiere transmitir el apóstol en estos párrafos, en estas palabras, es el transmitir a la iglesia de que ese Verbo, de que Dios mismo, ellos lo vieron. Estuvieron con el Verbo, estuvieron con la vida, con Dios. Estuvieron con la creación. Él no fue creado por Dios, Él era Dios. Y ellos lo vieron. Fíjense en la importancia de estas palabras. Todo fue creado por Dios. Todo, el universo, nosotros, la tierra. El Verbo era con Dios. No fue creado por Dios. Era Dios mismo y ellos lo vieron, lo palparon, lo oyeron, aprendieron de Él. El apóstol quería transmitir a la iglesia la importancia de estas palabras porque no eran palabras humanas, no era nada que se le habían venido a su mente, no fue nada por revelación, sino que oyeron al mismo Dios, al mismo Verbo, las palabras que salían de su boca. Lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, estuvieron con Él. Nosotros hoy no lo vemos, nosotros creemos, tenemos la palabra, pero el apóstol transmitía a la iglesia en ese tiempo, dice que este libro fue escrito aproximadamente 90 años de nuestra nueva era, y quería transmitir a la iglesia eso, que ellos estuvieron con Dios. Qué grande, ¿no? Qué maravilloso, qué privilegio tuvieron estas personas, los apóstoles, de haber estado con Dios, con el Verbo, de haberlo visto, de haberlo escuchado, de haberlo tocado, de haber aprendido directamente de Él. Nosotros hoy aprendemos de la palabra, del Espíritu Santo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos da la capacidad de comprender y entender la palabra. Ellos lo vieron personalmente, aprendieron personalmente de Dios. Es algo, el hecho de pensarlo, por lo menos a mí, me conmueve, y el hecho de haberlo tocado, de haberlo visto, de haber escuchado de su propia boca las enseñanzas. Hoy nosotros aprendemos con su palabra, hoy nosotros aprendemos de lo que predican, de los que nos enseñan, del Espíritu Santo nuevamente, de que nos da ese entendimiento y esa capacidad de poder interpretar el mensaje. Ellos, por decirlo de una manera, lo tenían en vivo y en directo a Dios. Entonces el apóstol quiere engrandecer esto. Fíjense que nuevamente dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Nuevamente resalta el haberlo visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esta parte también hay una enseñanza del apóstol a la iglesia. Más allá de exaltar la persona de Cristo y de que ellos habían visto y habían aprendido directamente de Él, deja una enseñanza también y deja un mandato que es el que tengáis comunión con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Tengáis comunión los unos con los otros. Y esto el apóstol también lo aprendió directamente de la boca del Señor Jesucristo. Porque ahora vamos a leer. ¿Recuerdan en un pasaje antes de que Jesús fuese arrestado? ¿Recuerdan que Jesús ora por sus discípulos? Vamos a leer una parte de eso, que está en San Juan, capítulo 17. Fíjense que el título dice, Jesús ora por sus discípulos. Pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte
para que vean que lo que escribió el apóstol en ese último párrafo de estar en comunión con nosotros y en comunión con el Padre y con Jesucristo, había sido en una oración que Jesucristo, el Señor, había hecho por ellos, y que estaba Juan presente cuando Jesús hizo esa oración. Vamos a ver a partir del versículo 18 al 23. Dice: como tú me enviaste al mundo, dice el Señor Jesús, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Fíjense, bueno, todos creo que en algún momento leímos cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿no? La oración tan profunda. Pero fíjense que las palabras del Señor Jesucristo que salieron de su boca están reflejadas una parte en lo que está diciendo Pablo, en la unidad. Para que sea completo, dice el apóstol. Fíjense que dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa comunión, el apóstol estaba escribiendo a la iglesia, ¿para qué? Porque como salió de las palabras del Señor Jesucristo, el mundo crea. Si somos uno entre nosotros, como dice el apóstol y como sale de la boca del Señor Jesucristo, si somos uno acá y somos con Jesucristo y con el Padre, dice que el mundo va a creer. Fíjense que en estos 3-4 versículos que leí, de la boca del Señor salió 2 veces la palabra para que el mundo crea. O sea, si interpretamos lo que dice el Señor Jesucristo, para que el mundo crea, tenemos que estar en comunión. Tenemos que estar unidos, tenemos que ser uno. Porque si no, el mundo va a ver, ¿qué va a haber de nosotros? Dispersión. Va a ver de que uno está por un lado, otro por el otro. Va a ver que no hay unidad. Y eso, aunque parezca o aunque creamos que no se ve, se ve. Aunque creamos que no se aparenta, se siente. Si estamos en comunión con el Espíritu Santo de Dios y buscamos de su presencia, esas cosas se sienten, se ven, se palpan. Entonces, ¿cómo el mundo puede llegar a creer si su pueblo no está unido? El apóstol, como dije, esta carta fue escrita 90 años después, escribe lo que el Señor Jesucristo le ordenó. Vieron que dice que todo lo que hemos oído testificamos y escribimos, dice el apóstol. Esta palabra que él está escribiendo salió de la boca del Señor Jesucristo. Sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea, dice. También dice algo muy importante en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Eso llega a nosotros hoy. Esto fue hace 2000 y pico de años. Esto llega hoy a nosotros. El Señor Jesucristo hizo una extensión de su oración para que la comprendamos. Él estaba orando por sus discípulos, específicamente por ellos. Pero a la vez estaba orando por todo el mundo que iba a creer por la palabra de ellos. Y nosotros hoy aprendemos por la palabra. Aprendemos y estamos aprendiendo de lo que dice la palabra en San Juan, en Primera de Juan. O sea que hoy eso nos toca a nosotros. Y va a seguir tocando a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos y así
hasta que venga el Señor Jesucristo. Por eso la palabra es viva. Por eso tenemos que interpretar lo que dice la palabra. Repito, en estos 4 versículos el Señor Jesús oró por sus discípulos y pidió que sean uno para que Dios esté con nosotros y nosotros con Dios. Para que el mundo vea y crea en ese amor, en esa verdadera unión que tiene que tener su pueblo. Fueron palabras del Señor Jesús. En la Biblia nos enseña y nos muestra que fueron palabras que salieron de su boca para que el mundo crea. Dice, y no oro solamente por ellos, sino porque todos los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Y nosotros también tenemos que transmitir eso, porque de nosotros también tiene que salir palabras para que más personas crean. Para que esto siga creciendo, para que el pueblo de Dios se expanda, para que no le gane el mundo. Ya sabemos que el mundo está perdido, pero nuestro trabajo, aunque parezca a veces que es pequeño, que es insignificante con todo lo que pasa en el mundo, tiene que seguir, tiene que ser un incentivo el saber de que el Señor una vez oró por sus discípulos y por nosotros hoy. Yo lo tomo por hoy, yo lo tomo para mí, porque nosotros creímos por la palabra de ellos y fuimos creyendo y fue de generación en generación hasta el tiempo de hoy, y va a seguir pasando la palabra. Y va a seguir siendo para las personas que van a escuchar dentro de 10, 20, 30 años. Por eso es viva. Por eso tenemos que interpretar, por eso tenemos que conocer y saber de que el Señor Jesucristo dijo, sean uno, para que sea en perfecta armonía, para que el mundo crea. Si no, el mundo no va a creer. ¿Cómo va a creer el mundo si nosotros estamos en cualquiera? ¿Cómo va a creer el mundo si nosotros estamos peleados o estamos en distintas situaciones? El pueblo de Dios tiene que comprender de que tiene que haber unidad. Tenemos que estar unidos. Hay algo que siempre digo, puede haber circunstancias que haya alguno que piensa distinto, puede haber circunstancias, pero todo se tiene que arreglar. No somos perfectos, ninguno pensamos lo mismo. Todos quizás tenemos distintos pensamientos. Pero tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos que estar en comunión. Y muchas veces tenemos que dejar de lado lo que pensamos o lo que sentimos para estar en comunión. Porque no es lo importante nosotros. Lo importante es que estemos en comunión con Él, con su presencia. Que sepamos que de la única manera que el mundo vea y crea es viéndonos a nosotros unidos. Y lo dice el Señor, no lo digo yo. Yo simplemente estoy repitiendo lo que dice la Biblia y lo que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Lo repito así para que vean cómo el Señor Jesucristo vuelve a repetir las palabras, ¿no? Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y nuevamente, fíjense que dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Palabras del Señor Jesús. Y el apóstol Juan, luego de 90 años, vuelve a repetir lo mismo. Y hoy, 2000 y pico de años más, volvemos a repetir lo mismo. Unidad. Unidos. Seamos uno. No lo digo yo, no lo dice un predicador, lo dice el Señor Jesucristo. Palabras que salieron de su boca. Esto no es interpretación de texto. Acá no hay una interpretación de un pastor o de un predicador. Acá no hay interpretación, porque la Biblia está escrita, por lo menos la mía, en letras rojas, que cuando está en letras rojas es porque salió de la boca del Señor Jesucristo. O sea, acá no hay interpretación de nada. Fueron palabras de su boca. Y fue una ordenanza que salió de su boca. Que seamos uno.
¿Para qué? Para que estemos en comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo vea y crea. Estas cosas, volvemos a San Juan, perdón, primera de Juan, el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Vieron? Nosotros hoy tenemos la herramienta de la palabra de Dios y podemos buscar lo que dijo el Señor Jesucristo. Ellos en ese tiempo estaban guiados por la carta que estaba escribiendo el apóstol. Entonces, qué hermoso y qué esta primera parte, cómo el apóstol resalta la persona de Jesucristo. Porque está resaltando la persona. Porque fue persona, fue carne. Perfecto, sin mancha y sin pecado. Pero fue carne. Y esa carne, ellos lo vieron. El apóstol lo vio, lo tocó y lo escuchó. Y eso él quiere transmitir a la iglesia, que no son palabras de su boca, de su imaginación o de alguna revelación que el Señor le pudo haber dado, sino que fue directamente del verbo de Dios mismo lo que ellos aprendieron. Y estaban cumpliendo lo que Dios le había mandado, llevar la palabra, llevar el evangelio al mundo. Entonces, palabra de vida. El título dice, la palabra de vida. La segunda parte dice, Dios es luz. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él. Nuevamente, el apóstol, para que la iglesia comprenda las palabras que él estaba escribiendo, las habían escuchado del Señor Jesucristo. La importancia de saber que fueron directamente de su boca, que no hubo ni un intermediario, no hubo nada. Fueron palabras del Señor Jesucristo. Lo que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Vieron la importancia de esto, no? Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, ¿qué quiere decir? Bueno, obviamente se sabe. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en el pecado, mentimos. No podemos vivir en el pecado. No podemos andar en tinieblas. Como decimos siempre, sí somos carne, sí somos personas, sí tenemos pecado. Eso el Señor lo sabe. Sabe que nos equivocamos y que pecamos. Lo importante del pecado cuando cometemos es el arrepentirnos y el alejarnos del pecado. No vamos a vivir, no somos perfectos, no vamos a ser perfectos. Está hablando el apóstol de andar en tinieblas, de llevar una vida no agradable a los ojos de Dios. Entonces, si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que andar como Él quiere que andemos. Podemos tener errores, nuevamente repito, siempre me gusta repetir esto porque no vamos a ser perfectos y nada va a ser perfecto en nuestra vida, porque somos carne. Pero tenemos que saber vivir como Dios quiere. Y tenemos que saber reconocer nuestros errores. Tenemos que saber, y eso es lo que más nos cuesta muchas veces, reconocer nuestros errores y pedir perdón y seguir adelante. Porque si tenemos errores o estamos en una circunstancia, en una situación que es fea o mala o de enojo, de lo que fuere, tenemos que seguir, no nos podemos estancar. Tenemos que arrepentirnos de eso y seguir adelante. Seguir a Cristo, en definitiva es eso. Seguir a Cristo y seguir adelante. Porque si no nos perjudicamos a nosotros mismos. Nos estancamos espiritualmente. Y si espiritualmente nos estancamos y no crecemos, vamos a estar y nos vamos a quedar. Y el enemigo cada vez nos va a tomar más. Y nos vamos a enfriar. Yo una de las palabras que cuando empecé a conocer del Evangelio, me quedó siempre cuando escuchaba a Manuel que decía que nos enfriamos, que el cristiano cuando se enfría después, no recuerdo bien porque era nuevito y era chico, ¿no? Pero me quedaba eso, ¿qué es enfriarse? ¿Qué es eso? Y no comprendía. Y bueno, a medida que fueron pasando el tiempo y los años, fui comprendiendo eso. Muchas veces me pasó a mí mismo en mi vida, que el enfriarte es difícil, porque después te cuesta arrancar, te cuesta volver al camino. ¿Por qué? Porque se va apoderando de vos o el enojo, o la circunstancia, o lo que te toque vivir,
Y eso te va estancando y después para arrancar de vuelta te cuesta. Y es la realidad. Por eso el Señor hace mucho hincapié en esto. Por eso el Señor cada vez que nos habla de estar en comunión. Por eso nos habla del amor. Por eso nos habla de que Él nos perdona, de que Él es luz, de que Él nos va a dar una nueva oportunidad, de que las misericordias de Dios se renuevan cada día y que son infinitas. ¿Amén? Son infinitas las misericordias de Dios. Entonces eso es lo que nos tiene que motivar a los momentos que estamos de lucha, porque también tenemos momentos de lucha. No solo es enojo, no solo es circunstancia, no solo es enfermedad. Tenemos lucha. Como hijos de Dios tenemos luchas. Porque el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo no va a querer que crezcas. Tenemos luchas contra huestes y principados, dice la palabra. Entonces tenemos que estar siempre preparados para esa lucha. Tenemos que luchar y muchas veces en la lucha, en la batalla, salís herido. Salís o con dolor, o salís con una tristeza, o salís mal. Pero lo importante es levantarte y seguir adelante. Porque en definitiva te perjudicás a vos mismos, nos perjudicamos nosotros mismos cuando nos estancamos. El cristiano tiene que estar, siempre digo, en una constante evolución, en un constante crecimiento, para llegar a la meta, como me tocó predicar la otra vez. Tenemos que seguir adelante. Y muchas veces tenemos que humillarnos. Y muchas veces tenemos que pedir perdón. Y muchas veces tenemos que dejar de lado nuestro ego, nuestro yo, para seguir adelante. Y es lo que más nos cuesta. Por nuestra carnalidad, por nuestra personalidad, por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Pero tenemos que buscar la presencia de Cristo primeramente. Y Él te va a dar esas fuerzas. Y Él te va a dar eso que a vos te está costando para seguir adelante. Tenemos que pensar, como siempre decimos, que la salvación es individual, hermanos. Y nosotros no nos podemos estancar. Tenemos que seguir. Porque los que nos perjudicamos somos nosotros mismos. Y después no le vamos a decir al Señor, no, por culpa de aquel, por culpa de fulanito, por culpa de aquella persona, por culpa de... La palabra te enseña que tenés que perdonar. La palabra te enseña que tenés que humillarte. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Si te hieren de una mejilla, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? No lo podemos solo interpretar intelectualmente. Si el Señor Jesús te dice, te pegan en una mejilla y ponés la otra, tenés que ponerla. Seguí adelante. Aunque tengas razón, o aunque creas que tengas razón. Eso también, porque muchas veces creemos que tenemos razón, pero no es así. Seguir adelante. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Orá por tus enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, ¿por qué te vas a quedar por circunstancias si te perjudicás vos? Y volver al camino se hace cada vez más difícil porque el mundo está cada vez más perdido, porque cada vez hay más tentación, porque cada vez hay más cosas que te alejan de Dios. Todo, casi todo te aleja de Dios en este mundo. Entonces tenemos que resguardarnos de eso. Tenemos que resguardarnos de eso y seguir adelante. Muchas veces humillarnos, muchas veces callarnos, o muchas veces dejar nuestro ego, nuestro yo, para seguir adelante. Eso es lo que quiere el Señor. Y el versículo 9 es el más lindo de todos, ¿no? Es el versículo preferido de todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y fíjense qué interesante lo que también dice, porque no habla solamente del pecado, y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces lo obviamos a esa parte, nos quedamos con la primera. Si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona, Él es fiel y justo. Pero también nos limpia de toda maldad. ¿Vieron, hermanos? Si la palabra de Dios nos está diciendo que nos limpia de toda maldad, es porque la tenemos. Porque Dios sabe, nuevamente repito, que somos carne, que somos seres humanos y que tenemos pecado y que muchas veces también tenemos la maldad. Pero si lo confesamos al Señor, si dejamos de lado nuestra bronca o lo que tengamos y le confesamos a Él los pecados y nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de la maldad que tengamos. Entonces fíjense qué lindo, ¿no?
Ese es nuestro Dios, de que si nos confesamos, nos arrepentimos, Él nos perdona, es fiel y justo. Y no solo nos perdona, sino que nos limpia de la maldad. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfriamos? Dejamos de pedir perdón. ¿Qué pasa cuando nos enfriamos? Dejamos de confesar nuestros pecados. Es necesario, hermanos, que confesemos nuestros pecados, todos nosotros, porque los cometemos. Porque nuevamente digo, no hay perfecto, perfecto fue solamente uno, que fue nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos pecado y es necesario que siempre lo estemos confesando. No solo para que nos perdone, sino para que nos limpie. Y si no pedimos perdón, nos vamos llenando de pecados y de maldad. Porque es necesario que el Señor nos quite la maldad. Lo dice la palabra de Dios, porque Dios es luz. Y si decimos que somos hijos de Dios, tenemos que cumplir también con todos estos. Fíjense que el apóstol acá, en estos pequeños versículos, resalta la persona de Cristo, lo que era, el verbo, lo que vieron, lo que tocaron, lo que aprendieron. Pero también nos exhorta, porque es una exhortación que nos hace. Y es para que abramos los ojos y comprendamos esto. No nos quedemos con solo la primera parte de confesar los pecados y que Él nos perdona. También siempre pensemos que es necesario que nos limpie de toda maldad. Porque de hecho la tenemos por ser carne. Pero Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, ¿no? Obviamente. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a darnos una nueva oportunidad. Él nos perdona las veces que sea necesaria. Y nos limpia y nos va a limpiar las veces que sea necesaria. Pero también siempre me toca a mí decir, y me gusta decir eso, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. No podemos hacerla fácil y decir, bueno, Señor, te pido perdón y vivir siempre lo mismo. Tenemos que avanzar y tenemos que crecer. ¿Para qué? Para que seamos uno como Jesús y el Padre. Para que estemos en una perfecta comunión, nosotros, su pueblo, con Dios y con Jesucristo. Para que el mundo crea que Jesucristo fue y es el Hijo de Dios. Para que el mundo vea y crea por nuestro comportamiento, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de ser. Para que el mundo vea y crea. Qué importante es la comunión, hermanos. Qué importante que es la comunión. Tenemos que estar todos alineados en un mismo objetivo y en una misma meta. La salvación de nuestras almas. Y predicar el Evangelio, obviamente, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos en eso. Todo lo demás en nuestra vida tiene que ser secundario. Hay cosas, como dije, vamos a la guerra y vamos a recibir heridas, sí, pero tenemos que seguir. Hasta que el Señor te diga, bueno, hasta acá llegaste. Pero mientras tanto tenemos que avanzar. No nos quedemos y sigamos adelante en su camino.